Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes o noches. Te doy la bienvenida donde quiera que te encuentres a un programa más de Arte Hecho en México que transmitimos aquí por el canal de YouTube de Noemí Hernández Arte Estudio todos los lunes y jueves, donde tenemos pláticas con artistas que vienen a contarnos pues sobre su trayectoria artística, sus proyectos, temas que tratan en su obra, etcétera. Así que pues si es la primera vez que nos ves, te invito a que te suscribas y nos sigas para que no te pierdas ninguna de nuestras pláticas y conozcas a muchos más artistas mexicanos. Hoy vamos a platicar con Cuauhtémoc Maldonado. Él es artista visual, reside en la ciudad de Tijuana y nos viene a platicar sobre su obra, sus proyectos, sus temáticas, etcétera. Así que te invito a que te quedes hasta el final para que no te pierdas ningún detalle de lo que nos viene a contar. Cuauhtémoc, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí en el programa, por darte la oportunidad de pues venir a compartir un poco sobre ti. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Cuauhtémoc Maldonado y pues es un gusto estar aquí en esta transmisión contigo, Noemí. A todos tus espectadores, pues un saludo y muchas gracias por estarme invitando a platicar aquí con todos ustedes. Claro, pues la intención de aquí del programa y de la charla que vamos a tener hoy, Cuauhtémoc, es pues que te conozca, ¿no? Que la gente conozca tu obra, pero pues siempre me gusta iniciar un poquito con cómo fue para ti en este caso pues ahora sí que tu acercamiento con el arte, ¿no? Desde dónde viene este impulso, ¿no? Por dedicarte a las artes visuales. Ah, sí, pues fíjate que ahora sí que yo creo que como muchos decimos, ¿no? Pues desde que estaba pequeño, desde que era pequeño, pues sí recuerdo que el, el primer dibujo que yo recuerdo que hice fue una tortuga ninja, Ah, en un cuaderno, ¿no? Una libreta, la hice, de hecho tenía una pluma roja y empecé a hacerlo. Pues yo creo que yo tenía, no sé, como 4 años, ¿no? estabas muy chiquito, sí. Sí, y sí, fíjate que sí, sí recuerdo, más o menos, que por ahí tenía por esa edad. Y sí, y de ahí después, ¿no? Así como flachazos, ¿no? Que llegan así a la memoria. Después me miré como siguiendo, haciendo dibujos. Este, Me acuerdo que en aquel entonces, después salió la película esta de Jurassic Park, de los dinosaurios. Ujú, Y ujú. yo tuve como la fascinación, ¿no? Por dinosaurios. Y empecé a hacer también muchos dibujos. Empecé a hacer así dibujos, etcétera. Y pues de ahí, ¿no? Así que fue como el no parar, pues agarrar, eh, comprarme plastilina, ¿no? En las tiendas. Iba a la tienda y me compraba plastilina, Ujú. esos, cualquier plastilina que me encontraba. Lo que hubiera. Ajá, y empezaba a hacer monitos también, con plastilina, empezaba pues a dibujar y de ahí para acá, pues empecé, pues ahora sí que en esto, ¿no? Me fui impulsando poco a poco, entrando, ¿no? En el mundo del dibujo y después del arte, ¿no? Ujú. ¿Y cómo fue que empezaste a, pues, aprender ya más formalmente Cuauhtémoc? Ok, había, no sé si todavía, pero por allá en los 90s, en el siglo pasado, había unos cursos que impartían en el IMSS, en las clínicas del IMSS, allá por donde está la clínica 7. Mm, Este, y recuerdo que, bueno, y mi mamá, ¿no? En ese entonces fue como que la que me dijo, ¿sabes qué? Pues igual me enteré que hay unos cursos que están impartiendo dibujo, ahí por parte de la clínica, ¿no? Y pues igual, ya, ella fue la que me dijo, ¿no? Que si quería ir, yo le dije, no, pues encantado yo de niño, ¿no? Dije, no, sí, esto es algo nuevo para mí, ¿no? Yo en aquel entonces decía, una escuela de arte, ¿no? O sea, ujú, sí, no, sí, sí. ya sabes, como el Disneylandia para los dibujantes. Y y ya pues recuerdo que fui y había una maestra, con mucho tacto, muy buena, que pues empezó como a decirme, mira, un niño nuevo, ¿no? A la clase, ¿no? En la introducción, a la presentación, mira, un niño nuevo, va a empezar aquí como a pintar. Y ya, pues nos encargaba los materiales de arte. Y pues empecé a ir ahí, y me gustó mucho. Hice recuerdo que fue la primera, digamos, gran obra, ¿no? Entre comillas, gran obra Ujú, de, de mi vida. Fue como una imagen de un indio, creo que fue el indio Jerónimo, no recuerdo muy bien, que estaba sobre un caballo, así como, no mm, sé si ya muerto o herido, ¿no?
y traía como una lanza, ¿no? Atravesado. Yo creo que esa fue como mi primera, que yo estaba así orgulloso de ello, ¿no? Y ya estuvo padre, me la llevé a mi casa y empecé a ir ahí a esos, digamos, cursos, este, pero no fue tanto, ¿no? Ya de esas veces de que como que, pues mi mamá, bueno, yo de niño me quedé huérfano de padre muy niño, ¿no? Como a los 4 o 5 años también. Y pues ya sí estaba como pesado, ¿no? Para que mi mamá estuviera, digamos, con ese ritmo de estar acá, ella trabajando, ¿ves? Encargándose, digamos, de nosotros los pequeños. Ya pues dejé ir, ¿no? Pues yo seguí ahí dibujando en mi casa, ahí haciendo mis cosas. Y sí es algo que he empezado a hacer, ¿no? Desde que era niño, sí, básicamente. Ujú. Claro, sí, bueno, yo creo que la mayoría de nuestras historias comienzan en la niñez, ¿no? Obviamente, pero pues siempre es interesante saber como qué cosas nos van pasando, ¿no? Y que nos impulsan a continuar, ¿no? Porque pues a lo mejor de pequeños muchas personas tenemos, en general, ¿no? Nos gusta el dibujo, ¿no? Nos gusta dibujar, nos Ujú, gusta crear, pero pues no todos nos vamos, ¿no? Por el camino del arte, ¿no? Obviamente. Entonces, bueno, por eso es interesante. sí. Y sabes qué, yo pienso, no sé, a lo mejor estoy mal, ¿no? Pero yo creo que los papás sí debemos y deben digamos, instruirle a los niños de algún modo alguna actividad artística, ¿no? Porque sí siento que ayuda pues a desarrollar, digamos, algún tipo de inteligencia, ¿no? Digo, yo no soy experto en la materia, no sé, Ujú, en psicólogo, no soy psicólogo, etcétera, pero yo pienso que sí ayuda que los papás estén con los niños, digamos, como ajá, que no pierdan como esa curiosidad por, primero, descubrir, o sea, un niño todo el tiempo está descubriendo su entorno, ¿no? Todo el tiempo ujú, está aprendiendo cosas, ¿sabes? Pues es un ser vivo que está aquí, pues, en este mundo desarrollándose y es básicamente absorber información, tocar, interactuar con, pues, con su entorno, ¿no? Y yo creo que el arte, acercar a los niños al arte, al dibujo, a la música, a las artes visuales, ¿no? Sería como ayudarlos justamente a desarrollar habilidades, digamos, para que ellos puedan ser un poco más, que tengan destreza, pues, para poder, digamos, les va a ayudar a resolver, digamos, algún tipo de problema en algún momento, ¿no? Porque eso ujú, desarrolla la creatividad, ¿sabes? claro. Y está, pero sí, los padres sí son una pieza importante, pues, en ello, ¿no? Hay unos que Ujú, igual se batallan más que otros, pero pues al final de cuentas, por ejemplo, ¿no? Yo que he sido como, digamos, un híbrido entre apoyos de los papás, yo solo y así, pues sí uno, sí, sobre todo si te gusta, ¿no? Sí puede uno desarrollar las habilidades, ¿no? Yo soy, digamos, autodidacta, pues, digamos, en lo que yo hago en las artes visuales, autodidacta, ¿no? Pues hay quienes dicen que, ay, no, que los autodidactas, no existen los autodidactas, ¿no? Pero, pues yo pienso que sí, ¿no? Sí, porque a fin de cuentas, pues uno está viendo lo que otro hace, el trabajo de otros artistas, y pues uno puede tomar inspiración, ¿no? Y empiezas a sacar lo tuyo, pues, ¿sabes? ujú, Es ujú. bueno, yo he hecho eso toda la vida, ¿no? Yo no tengo escuela de arte, así como tal, formal, ir a la universidad y tener un título, no la tengo. Lo que pues, yo me he formado, pues sería estar viendo cosas, viendo obras de arte, y pues estar en la práctica, ¿no? Al final de cuentas que pues de eso se trata en el arte, que pues significa pues es el hacer cosas. Es básicamente lo que pues yo he hecho, ¿no? Estar haciendo y estar ahí, ¿no? Tratando de buscar este, un lenguaje propio pues para poder, digamos, expresar o llevar un mensaje, este, por un medio visual, ¿no? De una pintura, que es mi caso, ¿no? O alguna escultura también. Claro. ¿Y cómo ha sido para ti, Cuauhtémoc, el ir encontrando precisamente tu lenguaje, ¿no? ¿Cómo se fue desarrollando esta cuestión? Digo, ahorita voy a compartirle al público algunas imágenes de tu obra como para que vayan teniendo un poquito más de ideas sobre lo que haces. Pero bueno, ¿cómo fue para ti ir llegando precisamente a pues a esta expresión personal, ¿no? Este Sí, lenguaje personal.
Pues fíjate que es como estar picando piedra, estar dándole, es como la inconformidad constante, ¿no? ¿Sabes? Es como hacer algo y decir, sí está suave, me gusta, está curada, como decimos aquí en el norte, está curada, pero no sé, hay algo que le falta, ¿no? ¿Sabes? Es como, hay algo que le falta, es como, en mi caso, es como ¿cómo decirlo? Amor-odio es como conformidad e inconformidad, pues al mismo tiempo. Es conformidad de estar terminando o estar en el proceso de algo y estarlo terminando a la vez, verlo terminado, pero decir, ok, sí está bien, me gusta, quedé satisfecho, pero ahora que sigue, ¿no? Es como la sensación de cuando, no sé si les ha pasado, yo creo que sí, cuando tienen algún servicio de streaming, que están viendo una serie y están, ay, bien emocionados. Y termina la serie y después, ¿y qué hago con este vacío en mi vida? ¿No? Algo más o menos, digo, como para aterrizarlo, ¿no? ¿Sabes? Es como justamente en el proceso creativo de, estoy haciendo esto, bla, 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 la serie, este capítulo está curada, ya llegué al final, ya se acabó, híjole, esto que acabo de ver y que hice está, ¿sabe? Pero pues, ¿y luego? ¿Qué sigue? ¿Sabes? Y yo creo que también eso es parte hablando por mí, ¿no? En caso de, me ha ayudado pues a estar ahí, pues, ¿sabes? Estar dándole, estar experimentando, cosas en la obra, en el medio visual, y pues para poder seguir creando obra, ¿no? Porque igual si uno pues dice, ¿sabes? Si no me gusta lo que estoy haciendo, pues entonces dejo de producir obra, pues, ¿sabes? Pero es que son muchas cosas, ¿no? En mi caso, digamos, como he padecido ansiedad, pues, ataques de pánico, esas cosas, varias de mis obras, pues sí es como plasmar cosas que he sentido, incluso, ¿sabes? Que he llegado como en esos momentos de crisis, como ha llegado como a imaginar, ¿no? Sin tocar como la esquizofrenia, pero, pero pues sí es estar ahí, ¿no? Es como la obra, pues es como, digamos que, ajá, que yo como ser, como persona, como ser humano, pues yo nada más soy como el vaso, ¿no? El medio por el cual, no sé, lo que nos rodea, la dimensión en general, pues es como, digamos, ¿cómo se le llama? El traductor o el intérprete, más bien, ¿no? Yo pienso que, ajá, los que hacen arte, los artistas, somos como, pues, ese intérprete que agarra lo que hay en el cosmos por ahí suelto y lo filtras por medio de tu cerebro y sale de tus ojos y empiezas a tomarle esa fotografía, ¿no? Al cosmos, que ahí está. Y lo interpretamos, pues, digamos, quitarnos esa comezoncita que da. En mi caso, es como tengo esa comezón de sacar algo, ¿no? De sacar esto que traigo, y que pues no me deja en paz, ¿no? Y es cuando empiezas como a hacer la obra, pum, 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 y ahí estás en el proceso y así, pues, es como algo así. No. Sería, pues no sé, no me gusta como, perdón, no me gusta como ponerle como etiquetas, ¿sabes? A las obras. Claro. Ah, no sé, sería como, digo, yo estoy consciente de que pues mi obra no es, digamos, bella, ¿sabes? No es bonita, ¿no? Es como, incluso pues me han dicho, ¿no? O sea, ¿sabes? Cuando uno está exponiendo, ¿no? Cuando hacían estos en Tijuana Artes o Rosarito Art Fest y así, ¿no? Ferias de arte, sí ha habido gente, ¿no? Ajá. Y esa Mother que, ¿no? Y esa, o sea, ¿por qué haces eso, no? Ajá. Ya sabes. Sí. Pero pues también ahí están, pues, pintores o gente o artistas incluso que, pues, les agrada, ¿no? Que dicen, "Oh, es que
¿sabes? Hay artistas, un artista me dijo, ¿cómo te atreviste a hacer esto, no? mm, Yo dije, ah, ok, va, ya que este señor quiere subirse al ring, ¿no? Dije, ok, también, ¿no? Pero, o sea, me dijo, o sea, ¿cómo te atreviste a hacer tú, pues? ujú, ujú, A, ya es que a veces uno se pone como límites. Yo lo he experimentado, ¿no? Cuando uno se autocensura, ujú. híjole, está como, Sí, ¿sabes? sí. Yo pienso que censura y arte son dos términos completamente incompatibles. Yo pienso que el arte debes dejarlo ser porque es como te digo, ¿no? Es como la interpretación del ser humano. Es el ser humano atrapando cosas del cosmos, pues, ¿sabes? Somos los güeyes, ay, perdón, somos nosotros como, ¿sabes? Ahí estoy agarrando cosas del cosmos, ¿no? Que a veces el cosmos te dio ansiedad, pues, ay, güey, está todo torcido, ¿no? O el Ujú, cosmos te dio depresión o te dio pánico y, ¿sabes? Ese tipo de cosas que, pues, no se las deseo a nadie, ¿no? Honestamente, ni si tuviera enemigos, no se le deseo porque sí son sensaciones que son de verdad muy fuertes, ¿no? Es como ese tipo de cosas, ¿no? ujú, El arte es como, ¿sabes? Como mirar al vacío y que el vacío te mire de vuelta, pues. Como, ay, güey, ¿sabes? ujú, El arte, ujú, digo, ya, o sea, no quiero entrar en polémicas de que, no, pero, o sea, ¿qué es el arte, no? No, pero, el arte es eso, pues, es como experiencias, hablando de mí, pues, lo ujú, que yo ujú, hago es como, pues, un montón de experiencias, de sensaciones negativas que he tenido en mi vida, experiencias personales, y experiencias buenas también. Y pues eso uno, ¿sabes? Lo agarra y lo avienta a la hoja o a la tela, pues. Y es como, y es como la fotografía, una fotografía del cosmos, ¿no? Porque pues al final de cuentas el cosmos pues somos todos, ¿no? O sea, porque estamos dentro, pues, ¿no? O sea, si el universo fuera una célula gigantesca, pues ahí en esa micropartícula, ahí estamos nosotros. Y pues al final de cuentas pienso que pues el arte es eso, ¿no? Es como la fotografía de, perdón, de lo que no se ve eh, plasmado, materializado, pues, ¿sabes? En un medio visual, ujú, así como los músicos, ¿sabes? Tienen ese sonido del cosmos, ujú, lo materializan por medio de música, de sonido, que pues al final de cuentas pues, son vibraciones, ¿no? Que ahí están y nuestros oídos lo interpretan. ujú, Y pues al final de cuentas creo que pues es algo así, ¿no? Lo que uno hace, ujú, ujú. Sí, sí, el sí. lenguaje de la pintura, pues, ¿no? Claro, sí, 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 como mencionabas, ¿no? Pues no todo lo que se puede plasmar son las mismas emociones, o sea, hay muchísimas, ¿no? Muchísimas, muchísimas emociones y dentro de ellas precisamente está esta que mencionas, ¿no? Pues la ansiedad, la depresión, ese tipo de experiencias que pues no son agradables y finalmente también pueden ser plasmadas, ¿no? No Ujú. necesariamente tiene que ser todo, como dices, sensaciones pues que nos gusten o agradables, ¿no? Estamos llenos precisamente de un montón de experiencias que finalmente en el arte pues tienen una salida, ¿no? Digo, ahorita estamos hablando de artes visuales, pero podríamos hablar de teatro, cine, etcétera, donde precisamente se tratan temas fuertes, ¿no? Y Y es lo pues mismo, las artes visuales también, pues también lo hacen, ¿no? Tenemos pues sí, no, obviamente muchos pintores pues desde pues tiempos muy remotos que precisamente tratan de plasmar también estos demonios, ¿no? Que nos invaden por ahí en ciertos momentos, o sea, de ciertas experiencias, o matanzas, guerras, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, todo eso pues es plasmable también, ¿no? Entonces, pues sí. no hay por qué decir que no se puede hacer, ¿no? Sí, no, claro, o sea, los pintores, pues, o sea, en la antigüedad, ¿no? O sea, una super obra de Napoleón, ¿sabes? En el caballo y así, pues eso era, pues no existían las cámaras, ¿no? Eso era literalmente un fotógrafo, ¿sabes? Con pincel, pues. Ujú, sí, sí, sí. Pero pues también, o sea, existían expresiones como, o sea, justo ya muchos utilizando la imaginación o justo eso, ¿no?
captando ese mensaje que ahí está y que no te deja en paz y plasmarlo, ¿no? Como, Claro, no sé, sí. Goya, Claro, ¿no? Por ejemplo, Goya o el Bosco, ¿no? Que también tiene el precisamente Ghost, todos estos personajes así terroríficos, ¿no? También. Y sí, pues no, ya tienen más de impresionante. 500 años de esas piezas, entonces pues bueno, sigue y muchos pintores pueden, bueno, han retomado precisamente también estas expresiones y estos temas, ¿no? Y bueno, tú eres también un ejemplo de que estás retomando a lo mejor algunas experiencias que pues has vivido o que tratas de plasmar esas sensaciones, ¿no? Que mencionabas ahorita, ansiedad, depresión, ¿no? Todas estas, Sí, ujú, sí. sí, y fíjate que hay obras que he hecho y así que sí me han, digamos, como sugestionado, ¿no? No es como, o sea, de que hago obras como para, ¿sabes? Como para sacar lo que traigo, Ujú, pero también de pronto es como, ¿sabe? Como, no me agrada, no me agrada que yo haya hecho eso, ¿sabes? Es como, mm, ujú, ujú, ay, si no hubiera hecho ese dibujo, si no hubiera hecho esa ilustración, o si no hubiera hecho esa pintura, creo que estaría mejor, ¿no? Pero a la mm, vez fue necesario hacerlo porque pues es como la terapia, ¿no? ujú, sí. O sea, yo me considero como el perrito que se relame las heridas, ¿no? O sea, ¿sabes? Como, pues en el arte yo soy el perro callejero, pues no tengo escuela, ¿sabes? Es lo que ahora sí que como dicen las abuelitas, lo que Dios me dio a entender, ¿no? Sí, yo agarré el pincel y empecé a darle, pues, eh, pero sí reconozco, o sea, por ejemplo, pintores o ilustradores que me ha gustado mucho, que lo que ellos, su expresión, ¿no? Su medio de expresión, no sé, ¿no? Kubin, Alfred Kubin, Beksinski, Francis Bacon, Kate Holwitz, alemana, que se me hace impresionante lo que ella hace, ¿sabes? Estoy como, o sea, de artistas que estoy enamorado de esas obras, pues, ¿sabes? Pero sí ubico que digo, que la primera vez que las vi dije, ¿sabes? Pues Eureka, ¿no? O sea, claro, sí, o sea, sí veo, pues, me gustan esos estilos, este, y digo, por ejemplo, que digo, he estado haciendo cosas y están como dentro de, ¿sabes? O sea, yo no me estoy poniendo ahí con ellos, ¿no? Pero digo, sí ubico como que es como la línea, ¿sabes? Esa línea Ujú, ujú, de arte, que por ahí es como lo que he hecho y digo, es que este modo de expresión me gusta, ¿no? Si pudiéramos ponerle como género, digamos, o sea, como la música, ¿no? Es como, eh, claro, me gusta el rock, ¿sabes? Me di cuenta, viendo estos artistas, pues sí, ujú, me di cuenta que me gusta el rock, ¿no? Y sí. entonces, digamos, ¿sabes? Hablando ese tipo de términos, sí, lo que hago es rock, pues es metal, es rock, es un poco de música instrumental, ¿sabes? Ujú, Y digo, pero yo haciendo desde mi trinchera, ¿sabes? Lo que yo puedo. Y al principio, cuando empecé como a pintar, que agarré ya, digamos, más en serio los pinceles, sí era como tratando de cuidar, ¿sabes? De no decir, oye, es que estás directamente plagiando al estilo de este pintor, ¿no? ujú, O ujú, etcétera, o dibujante, ilustrador. Al principio, cuando uno se está formando el estilo, sí es como, tiene que tener uno cuidado con eso, ¿no? De decir, oye, directamente estoy plagiando a este pintor, ¿no? Entonces, nomás cuidado con eso. Digo, es como un consejo, ¿no? ujú, ujú, Que yo puse en práctica de al momento de estarme formando el estilo, pues no ser muy cuidadoso con no copiar directamente a nadie, ¿no? Sino simplemente subirme a hombros de gigantes y ver hacia el horizonte y, ¿sabes? Yo de ahí es como, con su permiso, yo, es lo que me gusta lo que ustedes hacen, pues yo formar un estilo, un lenguaje, ya con lo mío, con mis problemas y todo, pero, ¿sabes? Como, sí, reconociendo que, ok, ustedes son mis influencias, pues, reconociéndolo, pues, ¿sabes? ujú, ujú, Es- sí. y es como eso me ayudó como, ¿sabes? A formar un estilo. La música me ha ayudado mucho también a formar el estilo. Es como al momento de estar haciendo una obra y así,
pues también pongo música, ¿no? Y la música sí me da formas, me da figuras, me da como patrones que de pronto sigo, ¿no? Ujú. Es como tener la imagen ya en la cabeza y muchas veces utilizando la música es como lo que se necesita, ¿no? Para poder fusionar todos esos que está ahí en el cosmos y poder mezclarlo con la música y dar justamente como sacar esa imagen, ¿no? Que Claro, ahí estaba. aterrizarlo. Oye, ¿y Exacto. qué tipo de música pones o es variada? Es música, digamos, realmente, fíjate que no me he metido a ver qué género es, Ujú, pero por ejemplo, no sé, por mencionar un autor, William Basinski, que son, a veces ponen música, son como sonidos, este, a veces loops, así como, mm, ¿sabes? No sé, ujú, digamos que una melodía dura 45 minutos. ok. La dejo correr y, yo por mí, perfecto, no tengo prisa, ¿sabes? Porque también pienso que al arte, al arte hay que darle tiempo, ¿no? Es como gestar la idea, embarazarte, irla cuidando, alimentando para que puedas expresarlo de la manera correcta. Y con correcto me refiero a la manera que uno quiere, ¿no? ¿Sabes? Ujú, Para sentirte bien, porque al final de cuentas, pues es terapia y que quede justo como, pues, como uno quiere, ¿no? ¿Sabes? Pero, por ejemplo, he estado de que me pongo a hacer una obra, estoy súper conectado y de pronto, pum, nada más me desconecto, ¿no? Y digo, ¿y ahora qué pasó? ¿Sabes? ujú, No, nada más no, pues no pasó nada, ¿sabes? Es como una especie de disfunción creativa. Este, y ahí la dejo, ¿no? Y al día siguiente, ok, ahí estoy, me quedo sentado, ¿no? Me he estado sentado, no sé, 1 o 2 horas, así como, ahorita le voy a dar, sí, por aquí, y nada más no encuentro, pues, ¿sabes? No encuentro la mm, esquinita por dónde empezar. Digo, no, sí, o sea, no hay manera, pues, ¿sabes? Y ahí la dejo y son, no sé, he dejado obras así meses y de pronto llega el momento en que, eureka, ¿sabes? Ya sea en un sueño o algún pensamiento. Yo, sí, claro que sí, en friega, en cuanto tengo la oportunidad, pues agarro ese lienzo o la hojita y y empiezo a darle y la termino, ¿no? Y también ujú. hay obras que he terminado en, no sé, en 2 o 3 horas. Que estoy así conectado con la Matrix, ¿no? Y salió la imagen. Y luego que quiero, comando on fire, pues agarro la otra y ¿qué crees? Pues ya no salió nada. Sí, sí, sí. Pero ahí ando yo, no, pero digo, pues es que son cosas que pasan, ¿no? Que que es, así que es parte del proceso creativo también. El estar ahí dándole y a veces pues nomás no sale, ¿no? Voy a tomar Claro. poquito. Sí, 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 adelante. Sí, como mencionas, es parte del proceso creativo, ¿no? Y yo creo que cualquier, pues cualquier artista o cualquier persona, ¿no? Que se ponga a hacer algo, entiende, ¿no? Precisamente este proceso de que hay veces como que se podría decir, luego hablamos que de la inspiración, ¿no? Pero bueno, sabemos que hay muchas maneras de abordar esta palabra, ¿no? Pero bueno, esta cuestión de que cuando estás como con todo el tiempo y como muy conectado con lo que estás haciendo, pues a lo mejor las piezas fluyen, ¿no? Más rápido y a veces, como decías, alguna pieza necesita quedarse ahí tantito, ser observada, darle un reposo unos días, regresar, ¿no? Hay diferentes maneras, ¿no? Ahora sí que cada pieza va teniendo su propio tiempo, ¿no? También, dependiendo de muchas cosas. Sí, y también me ha pasado que, ¿sabes? Tengo obras que las estoy pintando, así dándole, pero hay un ruidito que no sé qué es que no me deja, ¿no? Y sigo aferrado, de terco, ahí dándole. Y no sé, digo, está bien avanzada ya la esta, ¿y qué crees? La neta, no estoy siendo honesto conmigo, pues. Ujú. Y borrón y cuenta Y nueva, a pues, borrar. ¿sabes? A Sí, borrar todo así, y digo, ¿sabes? Sería empezar. como, sí, y borro y la verdad.
Ujú, y ahí lo dejo el lienzo y ya después veo que pinto, ¿no? Porque pues nada más, ¿no? Pues no se dio. Entonces es como, no sé, una relación, ¿no? ujú, No, es que no se dio, pues, o sea, no, ni para qué le seguimos, ¿no? claro. Pues, no, y ahí dejo la obra, ¿no? Ujú, Y me pongo a hacer otra cosa. sí. Y pues sí, así pasa también, ¿no? Es parte como del proceso creativo de prueba y error y así. Este, y pues sí me ha pasado, ¿no? Sí me ha pasado. Ujú. Cuauhtémoc, ¿tú considerarías entonces que tu obra está muy, muy influenciada por vivencias personales que tú quieres como expresar o plasmar? O sea, ¿sí sientes como que hay un momento en el que tu obra no se separa mucho de esas experiencias fuertes? Como, no sé si me explico con la pregunta. Sí, pues sí, digo, ajá, de la obra, lo que pasa es que sí son como experiencias, ¿no? Unas imágenes que tengo es como, por ejemplo, mi mamá falleció, pues acaba de fallecer. Mm, Este, Me dieron la noticia, ella había sufrido un infarto cerebral, este, y después repitió el infarto, o sea, le dieron varios, pues, ¿no? Estuvo mm, encamada y así. mm, Y pues, ¿sabes qué? Me dieron la noticia el 13 de junio, ¿sabes qué? Pues falleció tu mamá, ¿no? Y pues mm, yo cumplo años el 14 de junio, pues, ¿sabes? mm, ujú, Y pues un día antes, ¿no? Es como, ay, sientes, ¿sabes? sí. Te sientes mal, pues. Y pero, pero pues, ¿cómo te explico, no? Es como, después de eso, pues sí hice una que otra obra, ¿no? Como inspirado, digamos, o a consecuencia de lo que sentí, este, por esa noticia y por el acontecimiento, haces obra, ¿no? O sea, uno, las obras llegan de las maneras que a veces uno no espera, pues. Y es parte de, pues, de la existencia misma, ¿no? O sea, de que uno está aquí y pues es el medio que uno tiene para, como te decía, ¿no? Lamerse las heridas o Ujú. perrito de la calle. Este, y pues sí, eso ocurrió, ¿no? Ya una obra que tengo, incluso creo que te la mandé. Ay, ¿cuál es? Son tres seres, este, y en medio hay como pues un cuerpo. Tres seres vestidos de negro, Ujú. como en pena, ¿no sabes? Como llorando. Con una, Y ajá. Con una ¿mande? sombrilla, ¿no? No, es una pintura, son como tres entidades Ah, a ver, oscuras, creo que digamos, sí. vestidos de negro, y en medio como alguien en cama. A ver, creo que sí es esta. A ver, bueno, creo que sí es la que estoy compartiendo, ¿no? Se ven tres, ajá, tres Es a seres color. atrás y, mm, ok, creo que sí es eso. Espero que sí. Sí, sí, creo que sí. Ah, ok. Sí, y digo, ¿sabes? Ese tipo de obra salió, pues, es por esa, y han salido más, pues, ¿sabes? Digo, hace 4 años, pues, una hermana mía falleció de COVID también, y pues, son, Ujú. ¿sabes? Golpes que te va dando la vida, y que, pues, te hacen callito, te hacen callito, pues, en ese tipo de callito emocional, pues, ¿sabes? No, son heridas, pues, que uno le van cayendo, nunca sanas, nada más, pues ahí están, ¿no? Eh, no eres la misma persona, pues, ¿no? Sí. A nivel celular, pues se supone, ¿no? Que cada 7 años uno no es la misma persona, Ujú. ya es que se va regenerando uno, ¿no? Las células y eso. Sí. Y pero pues, súmale eso y súmale a que, pues también ese tipo de De heridas traen, vivencias. Ajá, ¿no? ajá, sí, sí. Claro. Y pues eso te
te cambia, ¿no? Como persona, pues sí ves como pues vas viendo, ¿no? La vida, pues de maneras distintas, ¿no? Ya me escucho como el señor o la señora, esos que cuando yo estaba niño de que no, que la vida va cambiando y, este, ¿sabes? Ese tipo de cosas. De que la salud es lo más importante. Y yo de morro decía, esta madre que no, o sea, pero ¿Qué luego ya, dices? Yo me siento muy bien, que tiene que ver sí, la pues, claro, salud. ¿no? Uno es un adolescente, pues uno es un niño, Ujú, eres una hormona con patas, pues ahí corriendo a lo güey. Este, y pues ya que estás grande dices, no, pues yo creo que lo más importante es la salud, pues. Este, y ahí al ladito, pues el arte y el dinero. ujú, ujú, Este, sí, es como eso, pues, ¿no? De lo que te digo. Pero pues sí, a fin de cuentas, digo, es como la obra, la obra, las pinturas, lo que yo hago, pues es como una extensión, pues, de lo que yo soy. Y yo pienso que, pues, debería ser así, ¿no? Hay mucho arte, hay muchos artistas, no los juzgo, yo también lo he hecho, pues nada más, pues ahora sí que sacan para la papa, ¿no? Y digo, no se les juzga, pues, ¿no? O sea, no, ujú. yo lo he hecho, pues, ¿sabes? Este, que, no, pues órale, un florerito y, ay, se vendió, qué bonito, y sí, pásenle y el que sigue, ¿no? Pero digo, yo creo que los artistas, yo pienso que es así, ¿no? Digo, yo hablo de mi experiencia, pero igual por lo que he platicado con otras personas así, todos tenemos como nuestro arte, lo que somos, lo que nos representa, lo que queremos que se nos recuerde. Digo, digamos a nivel ya local, ¿no? Local, el amigo o el familiar que le diste una obra, Ujú, porque pues no todos tenemos como la fortuna de, ¿sabes? De, oh, ya salí en este noticiero, ya salí en acá y así. Pero digo, a nivel, digamos, local, poder ofrecer como obra original, pero ujú, también esa obra que es como para el consumo general, por así decirlo, pues yo también lo he hecho, ¿no? Que vender el florerito, que vender el Spider-Man, ujú. sí, pero o sea, yo, como te decía, todos tenemos como nuestra obra y la obra como comercial, ¿no? La obra que no amamos, pues, la obra que hacemos como para comprar la hamburguesa del McDonald's o para pagar la renta a final de mes y la obra que yo considero como la obra que amo, ¿sabes? Que es Ujú, como, pues, lo denso, pues, donde está mi sustancia, ¿no? El claro. tuetanito, Ujú. pues es como pues todo lo que te mandé para las diapositivas, Sí, el sí, apoyo sí. visual, y pues sí, ¿no? Es eso. Sí, digamos, la obra que te representa, ¿no? Y la obra que, como mencionas, pues que es como más comisiones o como más Exacto. para vender arte vendible, ¿no? En este caso. Oye, Cuauhtémoc, y en este caso, ¿tú pues cómo has visto la respuesta del público precisamente ante tu obra, ¿no? Ante el consumo, ¿no? De tus piezas. Ahorita mencionabas que, pues bueno, supongo que tienes comentarios de todo tipo, ¿no? Gente que le gusta mucho tu obra, gente que la ve y a lo mejor, pues no sé, pues no que le dé miedo, ¿no? Pero que a lo mejor la llegue a rechazar por las temáticas o qué sé yo, ¿no? No sé qué tipo de experiencias has tenido en ese sentido, Cuauhtémoc. Sí, pues sí, es como el chiste del angelito lo guarda, ¿no? Es como, está bonito, pero yo lo cuido de lejitos, ¿sabes? Es como, sí hay gente que sí le gusta, honestamente hablan y es como, oh, wow, ¿no? Y de acá, este, pero luego también justo como que eso llega a jugar en contra de, ¿sabes qué? Me gusta, está bien, está original, pero ¿qué crees? No me atrevo a colgarla en mi pared, pues. Ujú, ujú. Sí, O sí, sea, uno sí. se tiene Ujú, que topar con eso, pues. Y, y también como digamos, el rechazo de galerías, porque, o sea, ujú, no voy a decir cuáles, ¿no? Pero sí es de que, perfecto, nosotros te hablamos. Y ujú. pues ahí estoy. Sí, sí. Sí,
o sea, sí me topo con eso, pues, de como, o sea, es difícil y estoy consciente, pues, ¿no? Como te dije al principio, pues la verdad no es bonito, o sea, bella no es, pues, ¿no? Para mí, digamos, ¿a qué es belleza? Pues la belleza es subjetiva, ¿no? Pero pienso que hablando de una manera objetiva, pues sí, mi obra no es como, ya resulta que la voy a tener en la sala donde recibo a mi suegra, a mi suegro, a mi pareja, etcétera, o donde doy la bienvenida a las visitas, ¿no? Ujú. Y no, pues resulta que es tu obra, ¿no? Pues ahora resulta que es, no sé, una cabeza en un cartón de Amazon, ¿no? O sea, estoy ahorita, Sí, sí, sí. o, o la niña, ese maltratada, ¿sabes? Ujú, Pero, encadenada. Ujú, pero es simbología, pues, es simbolismo, ¿sabes? Es metáfora, ujú. este, es un lenguaje, como te decía, es un lenguaje que pues yo lo atrapo, ¿no? Ahí anda, yo lo atrapo y porque al final de cuentas es lo que amo hacer, no, no me veo haciendo otra cosa, pues. Eh, y es eso, pues, o sea, yo, pues hasta ahorita ahí estoy con la mía, o sea, ¿sabes? Sí, pues eso, o sea, es el comentario en resumen, para esta respuesta sería como, eso, el comentario de, me gusta tu obra, está creepy, pero justo no la puedo poner en mi sala o no la puedo poner en mi consultorio, porque hay Mm, unas que sí están densas. Digo, sí he vendido obra, ¿no? Claro, nada más aclarando, sí, sí he vendido obra, este, pero así que pues para gustos los colores, ¿no? ujú, ujú, Ah, ujú. eh, se ha, se ha ido obra pues a Cuba, a Estados Unidos, Este, y si es como obra que yo digo, órale, según yo nomás la traía para exponerla, pero eso es de que si se vende, pues ya fregamos, Sí, sí, ¿no? claro, todo está disponible. O te encuentras unos zapatos en el sobre y mira, te quedan, no, pues ya chingué, son tuyos, ¿no? Te los quedas. Como ya si la vendí, pues ya fregué, ¿no? Y algo así. Y pero pues resulta que pues sí, es como lo que me ha topado, ¿no? También sí estoy consciente que es como muy de nicho el estilo que tengo, Ujú, como muy de nicho, ¿no? Muy de para ciertos gustos. sí. Y es como, pues eso, ¿no? Pues es la que me tocó. Ujú, Pues, ujú. el Sí, estilo en el pero, ajá, pero digamos, no importando todo este tipo de experiencias o comentarios, em, tú sigues siendo fiel a tu estilo y a tus temáticas, ¿no? O sea, digamos como que has llegado a un punto, Cuauhtémoc, supongo que prefieres, o sea, no quieres sacrificar eso, ¿no? Por lo otro, ¿no? por ser vendible, ¿no? Y yo creo que pues sí, es parte de lo que, pues de lo que es, ¿no? Ser fiel a lo que uno quiere hacer, ¿no? Finalmente. sí, sí, y a lo mejor, ¿sabes? Una actitud que pueden decir, qué terco, ¿no? Mm, Pero pues es lo que yo soy, pues es como eso, o sea, no, no, no me va haciendo otra cosa, pues no, prefiero estar pintando algo que me gusta desde la comida de mi casa, que no sé, estar haciendo un mural donde yo quiera agradar a todos y pues no vea como sustancia, ¿no? En un mensaje como, ¿sabes? ujú, Que sea como pues para las masas, ¿no? O sea, no sé, no quiero sonar como clasista ni elitista con esto, no quiero, no es mi intención, pero es más bien como pues estar con mi lenguaje visual, pues nada más. claro, sí, 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 Ujú. entiendo, entiendo. Y bueno, que de todos modos, ahorita que hablas de nichos, pues hay nichos para todo, ¿no? Realmente, seguramente hay muchas personas que no quieren poner un florero en su casa, ¿no? Y que prefieren poner el tipo de obra que tú tienes, ¿no? O sea que hay de todos gustos y para todo, ¿no? Que también eso es lo bonito del mundo artístico, ¿no? Que es tan variado también. Oye, Cuauhtémoc, Sí, ¿y qué técnicas usas en tu pintura, en tu dibujo? ok, sí, lo que más uso pues me gusta mucho el acrílico, este,
me gusta más que el óleo, de hecho, se me hace como más fácil de manejar el acrílico, sobre el lienzo, la tela. Utilizo tintas, estilógrafos, a veces un poco de carbón, acuarela, este, y medios como mixtos. Ahora sí que me gusta andar ahí como experimentando, Ujú, calando cosas, ¿no? Los materiales, las texturas que pueda dar, no sé, cierto recubrimiento, este, ahí estar pues experimentando, viendo, ¿no? Cosas, qué ujú. es lo que pueda, quedar con algún tipo de obra que quiera o que tenga en mente, ¿no? Pues para estar como, digamos, descubriendo el lenguaje, pues. Ujú. Claro, digamos, experimentando diferentes técnicas, ¿no? Sí, sí, Y sí. bueno, creo que de ahorita no tengo imágenes de esculturas, pero sé que también haces, ¿no? Cuauhtémoc, o a veces también haces pintura y le pones precisamente algo en relieve, ¿no? También. Ah, sí. Sí, justo tengo unas pinturas y les pongo en relieve con materiales, con esas pastas que hay, Ujú, como la masa das, ¿no? Por ejemplo, una que es como un material súper básico, ujú. pero pues me gusta como encontrar como, digamos, la utilidad o la belleza del arte, de la manipulación del material para poder crear algo que está al alcance de todo el mundo, pues, y poder crear algo nuevo con esto, ¿no? Creo que te mandé una imagen es como un cuerpo que está en la pared, en Ya la una pared. encontré, de hecho, sí, ya la estoy Es- compartiendo, sí. Ujú, Sí, esta es una escultura. Esa salió a raíz de la pandemia, ¿no? Que tuvimos en el 2020. Algunas les pongo título, algunas no, ¿no? Esa, pues, no sé, puede interpretarse. La titulé como Asfixia, ¿no? Que es mm. como, ¿qué podría, o sea, a mí me dio COVID, pues, ¿sabes? Me dio COVID. Ah, ok. Mm, Y fue la vez que, pues, cuando estábamos en el 2020, pues, no me hice el examen, ¿no? Creo que ni ujú, siquiera estaban todavía las pruebas esas para detectarlo, ujú, pero pues me enfermé, me dolía. Nunca, nunca, nunca en la vida me dolió tanto la cabeza ujú. como esta vez que me enfermé. Fiebres, temperaturas altas, descontroladas, este, escalofríos, dolores en todo el cuerpo. Y estábamos en el 2020, pues Ujú, ujú. yo digo, pues como dicen los españoles, blanco y en botella. Este, para mí fue COVID, ¿no? Según yo. Y ya después, eso me dio como, no sé, como en junio o agosto del 2020, algo así. Y sí estuve enfermo, no sé, duré varios días, ¿no? Pues, con el doctor, me dijo, no, pues es que ¿cuántos días tienes? No, pues tengo tantos días así, ¿no? Y no, pues No se me no, quita, ¿no? no, Ajá. ¿no? Y ya me dieron un tratamiento, me dijeron, mira, con esto se te tiene que quitar, no sé qué, ¿no? Y ya me lo dieron y pues no, seguía yo mal, pues. Ya pues solito, nada más, mi cuerpo decía, duerme, me fui a dormir y recuerdo que tampoco, o sea, nunca dormí tanto, pues como eso, Como como esa vez. o sea, es como 2 días de dormir, no sé, 18 horas seguidas, pues, y tomar mucha agua, eso sí, y ya, después, pues, como si nada, ¿no? Ya empecé como que, ay, no, pues, ¿qué habrá sido? Pues, quién sabe, ¿no? Pues yo creo que fue COVID, ¿no? Pues sí, ok, pues según yo, ¿no? Y así quedó, y justo meses después, pues, mi hermana enferma de COVID, y ella, pues, falleció, ¿no? Mm, Es como, sí es muy impactante, es choqueante, no se lo deseo a nadie. claro. Este, Ujú. pues sí, no sabes la crueldad de cómo se maneja la situación y la impotencia, ¿no? De no puede hacer nada. Es como Sí.
Si estás enferma, está encamada, está pues intubada y pues simplemente pues esperando lo mejor, ¿no? Ujú. No, pues no soy una persona religiosa, ¿no? Pero si era como, pues Dios, si ahí estás, ¿qué onda? Pues Ayuda, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. y pues falleció, ¿no? Mm. Me recuerdo que me llamaron, ¿no? De, del hospital, que pues fuera, ¿no? Bueno, era visita, pues tocaba visita, ¿no? Ir a verla. Y ya pues cuando vas de visita, no, pues ¿a quién vienes a ver, no? Pues a tal persona, ¿no? Ah, ok, tú espéranos de este lado. ¿Sabes? Cuando dicen, tú espéranos de este lado, dices, Mm. ok, esto ya suena raro. Sí, claro. Mínimo ya de volada pues flojito y cooperando, porque quién sabe qué te van a decir, ¿no? Ya pues ahí te dicen, ¿no? ¿Sabes qué? Pues muy probablemente pase esto, bla, bla, bla. Mm. Y es como, híjole, pues hazte el fuerte, ¿no? Sí, claro. Hazte, o hazte el fuerte o flojito y cooperando. Y pues sí, ya justamente en ese ratito, ¿no? Ya dan la noticia y, ¿sabes? Es como si de pronto no te abrieran el pecho y, ya no ocupas esto, ¿no? ¿sabes? Y pues mira tu corazón por allá. Mm. Es fuerte, ¿no? Ese tipo de situaciones pues son fuertes, pero pues te hacen madurar pues como persona, o sea, ¿sabes? Te hacen madurar y pues no queda otra más que pues, seguir adelante, ¿no? Y pues, y a mí me tocó la de pronto resulta que pues a mí me gusta el arte y me gusta pintar y hacer esculturas, y pues de pronto, ¿sabes? Eso lo puedo yo, digamos, capitalizar en el sentido de cómo puedo capitalizar el dolor, pues, Ujú, cómo lo ujú. puedo manejar. Pues haciendo una pinturita, haciendo alguna escultura. Y sí, pues digo, son heridas que te digo que ahí están, pues no sanan, pues nada más lo único que haces es ahí darle, pues de pronto la relamida con el perrito, este, pero pues en ese periodo, pues sí hice mucha obra, ¿no? Que por ahí tengo representando como el impacto, ¿no? De cuando te muestran el cuerpo, ¿sabes? Oh, bueno, Mm. Ujú. pues haces mucha obra. Una de las esculturas que hice que te mandé, esa de la asfixia, pues es como justamente la hice después de lo que pasó, pues ahí está, ¿no? Son cosas que pues nos van ayudando, ¿no? En este trayecto de vida que nos toca a cada quien, ¿no? Vivir, y pues para no quedar todos torcidos ahí de pronto, en el camino, pues, ¿sabes? Pero pues Sí, bueno, sí, pues sí. aquí estamos. Claro, claro. Oye, Cuauhtémoc, ¿y tú qué le recomendarías a, pues no solo a los jóvenes, sino a cualquier persona que quiera pintar o dibujar con, pues precisamente retomando estas temáticas, ¿no? Y realizando, podría decirse, pues estas piezas que a lo mejor no son como contemplativas o decorativas, ¿no? Por así decirlo. Digo, por nada más ponerle un género así. Ahora sí que en general, ¿no? Sin nada más, ¿no? Sin ninguna pretensión. ¿Qué les Sí, recomendarías tú a todas estas personas que comulgan con tu estilo, ¿no? De pintura? sí, pues mira, pues primero este, pues que estén ahí, ¿no? O sea, ellos que estén haciendo pues lo que les gusta, pues, y como decía, es como, sobre todo los jóvenes, ¿no? Es como tener en cuenta que se puede hacer de todo, ¿no? Respetando tu propio estilo, pues, es como lo que decía tengo la obra que amo y tengo lo demás. El comisión, el que dibújame un Superman, un Batman, hazme este muralito y hazme este florero y la Virgen de Guadalupe, etcétera. Ujú.
Y pues se puede, ¿no? Se puede ser comercial. Te digo, yo lo he hecho, pues sí. He ido a convenciones de donde vendes anime y esas cosas, o cómics. He ido y he estado vendiendo y bien a gusto, pues. Y tu obra propia, pues ya es lo que tú amas hacer, ¿no? Y tener bien claro, ¿no? Que son dos cosas distintas que uno puede estar haciendo, pues. ¿Por qué? Pues porque es necesario, pues, ¿sabes? Es como, es si uno no se atreve a pintar lo que uno quiere o lo que uno le gusta, pues es negarse a sí mismo, ¿no? Algo. Es como, es como llorar, pues. Es pues si quiero llorar, pues llora, ¿no? Si quiero reír, pues río, ¿para qué me aguanto? Pues, este, pues es igual, pues es tan necesario como llorar. El arte es tan necesario como llorar y el arte es tan necesario como una religión, por así decirlo. Yo que no tengo religión, pues como ya se dijo antes, ¿no? Creo que fue Marilyn Manson, que pues, o sea, no tengo ninguna religión, pero lo más cercano a una religión para mí es el arte, pues. Este, pues yo igual digo, no, pues sí, yo igual, pues para mí el arte es una religión, pues, porque pues es como un ritual, ¿sabes? Es como cuando estoy así, pues en mi vida normal, ¿sabes? Como un ser que como, voy al baño, duermo, tengo problemas, pago impuestos. Es cuando voy a hacer arte, es como, sí, como las mosquitas que se frotan las manos cuando se ponen en el pancake. Pues es igual, ¿no? Tengo actitud de, ya voy a dibujar, pues, ¿sabes? Es como, pues, como eso, ¿no? Es como, entro en el modo voy a hacer algo, pues, este, voy a, voy a, pues a dejar evidencia de que pisé la tierra en algún momento, ¿sabes? No sé si esto está en los terrenos del ego y ese vato mamila que, ¿no? Pero creo que al final de cuentas los seres humanos, ¿sabes? Tenemos como esa necesidad de hacer algo y dejar algo, ¿sabes? Y para muestra un montón, ¿no? Desde el malandrín que pone su placazo, que necesita reconocimiento, ¿sabes? De que existe, de que es algo, hasta, no sé, ¿no? El político más grande o el filósofo más grande que ha existido, el pensador más grande, etcétera. Pues es como eso que yo creo que es un lenguaje o una actitud que tenemos pues en el código genético, ¿no? Es que al final de cuentas pues somos lo que es nuestro código genético. ¿Y qué es nuestro código genético? Pues es lo que un changuito estuvo haciendo hace 2 millones en un árbol repetido varias veces y pues nosotros aquí estamos, pues ¿por qué nos vamos a negar a eso que se hizo desde hace mucho, pues desde hace mucho tiempo atrás? ¿Quiénes somos para negar todo ese tiempo? Pues? Y y pues es igual, pues el arte para mí también es como ganas pues, de dejar algo que aquí estuve, ¿no? Ya después, pues, si de pronto nada más alguien ve todo esto y se encuentra mis obras y, pero qué tremendo pedazo de porquería y los tira, pues bueno, eso ya es otra historia, ¿no? Pero pues al menos ya me fui y me quedé con el trip de, pues ya dejé algo, pues, ¿no? Este, es como, al final de cuentas yo creo que también a lo mejor se relaciona con, no sé, ¿no? Como te decía, con la genética, ¿no? De la vida, pues, ¿qué es la vida? Pues no tenemos idea, pero ahí está, es una expresión del cosmos que un montón de cosas, pues nada más de pronto tomaron conciencia, pues. Y aquí estamos, pues, como especie estamos gritando, pues, pues en este planeta, ¿no? Esta motita de polvo a nivel cósmico, ¿no? Pues estamos gritando de, ¿quién más está allá afuera? Pues, ¿estoy yo solo?
Digo, porque pues, es lo que tenemos en los genes, ¿no? El querer compartir cosas, pues también esto viene con lo de, pues quiero dejar obra, ¿no? De que pues somos seres sociales que nos importa dejar cosas porque pues nos importa la tribu, pues nos importa El grupo. el Ujú, ujú, círculo, sí. pues, y yo creo que pues viene más de ahí, ¿no? Y con perpetuación de especie, perpetuación, no sé, de costumbres, y a lo mejor eso yo lo interpreto, mi biología lo interpreta como pues dejarte, ¿no? Deja algo, Claro. y yo creo que pues nada más es la vida expresándose, pues, ¿no? Tratando como de entenderse. Los seres humanos, digo, hasta ahorita oficialmente pues no se sabe, ¿no? Si hay vida en Marte, ¿no? O si hay vida en Júpiter, pues no se sabe, ¿no? Oficialmente, y no sé si de la otra manera también, pero pues al menos, pues nosotros, ¿no? Como especie, pues, ¿sabes? Pues queremos, dentro de lo que cabe, pues dejar algo, pues, no Ujú. por nada, pues, ¿sabes? Es como los esfuerzos de pues colonizar Marte y colonizar otros planetas y de pronto queremos llegar a Orión, algo, ¿no? Decir, aquí estamos, pues, ¿y quién más está allá afuera? Pero es como una manera muy antropocentrista, si está bien dicho, de ver las cosas, de como la especie es así, como a la especie le importa el círculo, pues creemos que todo lo demás también, si existe algo allá afuera, pues también le va a importar, pero pues no sabemos, ¿no? Sí, quién sabe, ¿verdad? Sí, no es como. Y resulta que los jupiterianos, y esos changuitos, qué rollo, qué les pasa, ¿no? Y pero pues es como la especie lo ve, ¿no? Digo, yo creo que pues, por ahí va la cosa. Y pues viene, yo creo que se conecta con lo que te decía de, pues quiero dejar obra y es como mi manera de, ¿sabes? También de decir al mundo, hey, pues aquí estoy, ¿no? Aquí estuve. Sí, sí, Aunque pues al sí. final de cuentas, pues a lo mejor eso no significa nada, ¿no? Pero pues se trata de hacer cosas que nos hagan sentir bien también, ¿no? Porque luego, pues para no aburrirnos, ¿no? Yo creo, para no caer en depresiones, caer en ansiedad. Sí, de por sí, haciendo cosas, ahí anda uno, como te decía, todo torcido al rato, eh, ¿sabes? Ahora resulta que terminé en urgencias. Pues, imagínate si no hiciéramos arte, Está- sin arte la vida sería un error, ¿no? Estaríamos peor, ¿no? Ah, No, pues. no tengo ni idea. Pues si haciendo arte, ve la sociedad que tenemos, este, en fin, yo creo que sí se necesita. Para empezar, arte debería ser una clase obligatoria en las escuelas. Arte debería ser obligatorio, comer debería ser obligatorio. Comer en el sentido saber comer, pues, Ujú, ¿sabes? ujú. Una clase de saber comer, no nada más comer, es qué comer, cómo comer y cuánto comer. Y sobre todo hidratarse, ¿no? O sea, ¿no? Si uno no toma agua, Así es. Muy bien, Cuauhtémoc, pues muchas gracias por estos consejos para nuestro público y pues invitar al público a que pues sigan a Cuauhtémoc, que aquí en pantalla están viendo su Instagram. Aquí pudimos compartirles pues algunas imágenes de su obra, pero pues no toda, entonces entren a su Instagram para que vean todo lo que tiene ahí Cuauhtémoc. Si quieren o si están también interesados en alguna pieza, pues ahí le pueden mandar un mensaje y pues sobre todo también estar al pendiente de cuando él pues presente algunas piezas en alguna exposición, algún festival, etcétera, ¿verdad, Cuauhtémoc? Em, sí. y pues, ¿qué te parece, Cuauhtémoc, si estos últimos ya minutitos que nos quedan, pues si quieres tú decir algo más al público, lo que tú gustes? Sí, sí, al público que nos esté viendo, pues realmente hagan, si les gusta expresarse, pues pueden hacerlo de manera sana y esa manera sana pues es el arte, ¿no? Digo, porque luego hay asesinos seriales que se expresaron, ¿no? Y es como, hey, no, espérate. Igual se pueden expresar de manera sana, digamos, en un sentido sociedad.
pues hay que hacer arte, ¿no? Y sobre todo, que vayan a ferias de arte, ¿no? A festivales de arte, que vayan a festivales de arte, que la gente que le guste coleccionar cosas, así como hay adultos coleccionando juguetes, pues, ¿por qué no hay adultos coleccionando arte, ¿no? También, pues a lo mejor porque la oferta que ellos encuentran, pues a lo mejor no es muy atractiva para ellos, ¿no? Y ahí es como, perdón, la responsabilidad de los que hacen arte también recae ahí, ¿no? Es como, oye, si vas a exponer, pues lleva cosas tuyas que ames, ¿no? Lleva en un sentido, amar en un sentido, ok, eso es lo que amo hacer, pero no clavarte y amar a tu obra como si fuera tu hijo, pues tampoco, ¿sabes? Es como, nuestra obra, no es, lo que hacemos no son nuestros hijos. Yo lo sentía así, como, ay, mira, un nuevo bebé en la familia, aquí está, y quién, ay, está bien feo. Pero, no, es como, o sea, tú a tus hijos no los vendes, pues, ¿no? Quiero pensar. Este, tu obra es un producto que sale de ti, pero es, al final de cuentas, un producto, ¿no? Que tú estás poniendo en un mercado y que tiene un valor definido por ya sea tú o por el cliente, no sé si palabra cliente está bien, pero vamos a ponerle cliente, viéndolo de una manera capitalista, este, eh, ellos lo definen, ¿no? Si está de acuerdo en pagar X cantidad por esa obra, pues dale, ¿no? Pero sí, no encariñarte con tus obras, eh, porque a fin de cuentas, pues es algo que tienes que vender, pues. Así Y es. eso es, yo creo que es uno de los primeros pasos, pues, entender que eso se tiene que ir, se tiene que mover, porque pues también la idea romántica, o sea, yo ya me estoy tumbando ese rollo, pues también de la idea romántica de, no, es que es mi obra, y ay, no, no, espérate, o sea, tienes que vender, pues. Y sí, cuando tengo esta actitud de se tiene que vender, sí funciona más que cuando estás de bohemio y no, es que este, creo que sí funciona, nada más encontrar el punto medio, digo, cuando vayas ¿sabes? A hacer tu obra, sí encontrar como el punto medio entre lo que me gusta hacer, como te decía, y lo que, ok, esto es para sacar para la papita, para la hamburguesa, ¿sabes? Como ese Ujú. punto, el equilibrio, pues para que uno se sienta bien, pues, y Así no es. estar ahí, pues, de, ay, hubiera hecho esto otro, ¿no? Ujú, ujú. Y pues Sí. eso sería uno de los consejos. Muchas gracias, Cuauhtémoc. Pues te agradecemos mucho tus palabras y que nos hayas venido a platicar y compartir. Les invitamos, como siempre, al público para que nos ayude a compartir y difundir esta plática para que más personas conozcan la obra de Cuauhtémoc Maldonado. Y pues ya saben, siempre esta cuestión de que suscríbanse y pues simplemente ahí denle compartir de favor, así para ir creando más cadenita. Muchas gracias, Cuauhtémoc, te agradezco mucho y pues nos vemos en otro programa de arte hecho en México. Que tengas un bonito, bonito día. Gracias, igualmente. Saludos a todos.